No lleva ni una semana en México y Evo Morales ya fue nombrado huésped distinguido de la Ciudad de México, lo que desató de nuevo las críticas en las redes sociales contra la jefa de gobierno. La entrega del reconocimiento fue precipitada, se la merece. Veamos el contexto. En su segundo día como asilado político, Evo Morales fue nombrado huésped distinguido de la Ciudad de México. Es un orgullo y un honor tenerlo aquí en esta sede y es usted un huésped distinguido de la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el reconocimiento no era solo por la trayectoria política de Morales y que hay muchas razones para entregárselo por los logros de su mandato como reducción de la pobreza y crecimiento económico. Pero si esto no fuera suficiente, las Fuerzas Armadas de su país le exigen la renuncia y usted decide darla para evitar derramamiento de sangre. Tras agradecer la distinción, Morales aseguró que su trabajo fue nacionalizar lo que pertenecía a los bolivianos y distribuir la riqueza para el bien de todos. Añadió que su único delito fue velar por los más pobres y ser el primer presidente indígena. Luego de 13 años en el poder, el pasado 20 de octubre, Morales participó en las elecciones presidenciales para encabezar un cuarto periodo de gobierno. Tras 2 semanas de protestas y denuncias de fraude electoral, la OEA adelantó un informe señalando que no podía avalar los resultados que daban por ganador a Morales. Las Fuerzas Armadas pidieron entonces la renuncia del mandatario, quien luego de dimitir aceptó la oferta de asilo político hecha por México. El 10 de noviembre, Claudia Sheinbaum calificó la dimisión de Morales como un acto de cordura para evitar mayor violencia. Después, en conferencia de prensa, Morales dijo que está dispuesto a volver a su país para contribuir con su pacificación y rechazó haber pedido a las instituciones de su país que hicieran algo ilegal para favorecerlo en el reciente proceso electoral. Punto y contrapunto. Primer punto a discutir esta noche de jueves, y como cada martes y jueves, Alejandro Encinas, con el corazón en la 4T, politólogo. ¿Cómo estás? Bien, y sorprendido que me presentes en primer lugar ahora. Pues es que no me pusieron en el prompt, entonces lo estoy diciendo de corrido. Estefanía Veloz, que es militante de Morena y también feminista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ana Villagrán, concejala del PAN en la alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Contenta como todas las noches en este programa. Martín Vivanco, abogado y académico. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien. Bueno, a mí sí me lo sé de todos. Sí, qué bueno. Primer tema a discutir entonces esta noche, la visita de Evo Morales, la presencia de Evo Morales más bien en la Ciudad de México, con este reconocimiento que le da la jefa de gobierno allí en la jefatura de gobierno, precisamente en el Zócalo capitalino. Yo vi muchos comentarios de gente del PAN diciendo que estaba muy molesta, diciendo que estaba muy enojada, como por ejemplo tú pusiste un tuit, querida Ana Villagrán. ¿Por qué no te gusta que le den este reconocimiento a Evo Morales? De entrada, por el mismo diálogo que veníamos discutiendo desde el programa anterior, una cosa es que hayan salvado su vida y que creo que ninguna persona podemos poner en duda la voluntad internacional que tiene México al respecto, porque es histórico, es propio de nuestra nación. Pero otra cosa que ya lo estén tratando como héroe y como ya lo habíamos anticipado, justamente como para quedar como los buenos de la historia y decir que el gobierno mexicano está protegiendo a un delincuente electoral. Sí me parece que la jefa de gobierno está muy extraviada, de verdad muy extraviada, porque mientras ella estaba dándole este reconocimiento al expresidente Evo Morales, pues hubo marchas de policías, hubo un tiroteo en el TEC y hoy, por ejemplo, hubo marchas de estudiantes de la UNAM que estaban acusando feminicidios y sobre todo homofobia en sus planteles. Entonces, yo creo que la jefa de gobierno tiene muchos temas que atender antes que estar quedando como la protagonista de una historia que no es su protagonista, o sea, que no es su historia y que no es correcto. ¿Por qué no le pone atención a la Ciudad de México? A mí sí me da vergüenza como capitalina y sobre todo como mujer servidora pública que estén dando estos resultados. O sea, yo mencioné en algún momento, si en a principio de la semana salió una encuesta de cómo van los gobernadores de Morena y sobre todo los principales actores de la 4T. Si alguien va en picada en popularidad por sus malos resultados, ha sido la jefa de gobierno. Entonces, yo creo que sí es lamentable que estén usando recursos públicos en esto porque no solo, como les digo, es una estrategia de la 4T que yo creo que no beneficia a nadie, pues están reciclando lo que fue la Guardia Presidencial para cuidar a Evo Morales y no para cuidar a los mexicanos. Sentido, ¿no? Había unos tweets también que decían que no debería el Estado mexicano pagar los costos de la presencia de Evo Morales aquí, que el exilio español había pagado su propia presencia, con trabajo, dando clases, fundando instituciones, y que a Evo Morales le pagábamos. Todo eso ponían algunos compañeros tuyos del PAN. A mí me gustaría cuestionar, ¿qué beneficio tiene México? ¿Qué beneficio tienen los mexicanos con la presencia de este señor? Si le van a estar dando ese trato, ¿de qué manera nos beneficiamos? Porque internacionalmente estamos quedando súper mal. No, bueno, ahí está el primer punto. Contrapunto, Martín Vivanco, punto. Contrapunto a lo segundo, parcialmente de acuerdo en el primero. A ver, ¿qué necesidad de hacerlo huésped distinguido? Sobre todo cuando
O sea, una correcta interpretación de los hechos necesita cierto distanciamiento. Todavía cuando está en disputa la interpretación de lo que pasó, yo no pongo en duda que fue un golpe de Estado. No pongo en duda que Bolivia ahorita está en momentos muy complicados. Quién sabe cómo vaya a ser el desenlace. La nueva presidenta toma protesta claramente violando todo el proceso legal. Está el ejército en las calles. Es un golpe de Estado ahora sí que de guión. Y entonces eso es lo que ahorita vemos en Bolivia. Todavía no sabemos cuál es el desenlace. Hizo muy bien el gobierno en asilarlo, en tenerlo aquí, en proteger su vida. Hasta ahí. No, ¿para qué seguir atizando cuando hay personas que no tienen este contexto? Hay personas que nada más no les gusta la figura de Evo porque son xenófobas o porque quieren discriminarlo, porque es indígena o porque no sabe lo que hicieron, y también porque es cierto que tiene un historial de fraude electoral en algún sentido o de manipulación constitucional para perpetuarse en el poder. Por eso no le estamos dando asilo. No le estamos dando asilo porque peligraba su vida. Entonces hay interpretaciones totalmente contrapuestas sobre la figura de Evo Morales. En este momento tratarlo como el héroe de Latinoamérica simplemente se me hace pues una cuestión que excede de lo que debería de ser la prudencia y decir, ok, ya está aquí, ya quedamos bien con los gobiernos de izquierda, que yo creo que sí están emergiendo y me gustaría que México tomara un liderato, pero se me hace que esto pues ¿echarle limón a la herida? Eso está de más porque polariza mucho más, se dice mucho más tonterías porque no se conoce realmente la circunstancia ni la historia ni quién es Evo Morales ni lo que hizo por su país. Pero también es cierto, como lo dijimos el martes, que hay hubo claras violaciones a la Constitución por él mismo y unas ganas de perpetuarse en el poder, que eso es totalmente antidemocrático. Entonces necesitamos un poco de distanciamiento de los hechos. Sobre lo segundo que dices de que si lo tenemos que mantener o no, el asilo implica manutención, ¿no? Implica manutención, implica protección, porque aparte... legalmente así es, ¿no? Sí, implica, y aparte hay muchísimas cosas ahí legales. Hay un artículo ahorita en el portal de la Suprema Corte Nexos que explica perfectamente las diferencias y por qué Ebrard interpretó de alguna manera el asilo político de la cual, o sea, no es lo que está pasando ahorita. Pero bueno, eso implica el asilo, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo con la segunda parte que dijo Ana, pero se me hace de una insensibilidad política esto que hace, nada más polariza más y ahorita ves redes sociales están incendiadas. Sí. Muchos cuentas también que no sabemos si realmente son usuarios de verdad o no, si son pagados para poner esos tweets. Pero bueno, Alejandro, ¿cómo lo ves tú? ¿Buena idea darle la distinción de huésped distinguido o no? Sí, me encanta la idea, creo que es una excelente iniciativa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y explico por qué. Una, porque fue el mejor presidente de Bolivia, el presidente, no solo el mejor, sino el primer presidente indígena en una nación en donde había dominado una élite criolla, una élite mestiza, cuando el porcentaje preponderante de la población en Bolivia es indígena. ¿Por qué se le entrega el reconocimiento como huésped distinguido? Es que eso también hay que decirlo. Se le entrega porque logró reducir la pobreza en sus 14 años de gobierno de 60 al 35%. Se le entrega este reconocimiento porque el crecimiento anual económico de Bolivia fue de 4.9%, de los más altos no solo de la región, sino a nivel internacional. Se le entrega este reconocimiento porque triplicó el PIB per cápita, porque aumentó la esperanza de vida de 64 a 71 años, porque disminuyó las tasas de analfabetismo de 13.72% a 4%. Se le entrega este reconocimiento también por su entereza y por su prudencia de que para evitar un derramamiento de sangre y una guerra civil, prefiriera dimitir del poder. Yo creo que ese es un acto de grandeza y que se le tiene que reconocer. Y la Ciudad de México es una ciudad con vocación progresista, es una ciudad de asilo que ha alojado a huéspedes distinguidos, y hoy los que fueron refugiados, los republicanos que vinieron de exiliados, perseguidos por Franco, nos siguen agradeciendo el haberlos abierto las puertas. Es decir, no es un costo internacional, al contrario, a la larga a México se le está reconociendo como un país de refugio, y en este país en donde se aloja realmente es en la Ciudad de México. Veloz, ¿cómo lo ves tú? Hay quien dice que en efecto, bueno, hay quien incluso piensa que lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es limpiando un poco sus credenciales de izquierda también, apapachando a Evo, porque Evo es una figura global. Hay quien dice también que pues, deberían de consultar a los ciudadanos a quién darle las figuras de huéspedes distinguidos o no. Hay quien piensa que es una prerrogativa de quien ocupe la jefatura de gobierno. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo claro. El odio a Evo, no solo a Evo, sino a este gobierno particular, porque durante el sexenio de Mancera
se le dio a esta misma figura al expresidente de Perú, Ollanta, en ese momento, Humala. y nadie hizo ruido. Salieron los periódicos, no salieron los panistas a desgarrarse las vestiduras, porque claro que él no representa todo lo que decía el compañero Alejandro. Y la verdad es que yo creo que lo único que su odio ya ha desbordado, que han dicho cosas racistas y clasistas, como decía Martín, es eso. En realidad no es el huésped distinguido, no es que esté aquí. O sea, las mismas personas que dijeron, es que cómo pueden sacar a Juliana Sánchez de la embajada. Bueno, a Juliana Sánchez se le pagó todo el tiempo que estuvo ahí y ahora vienen a cuestionar porque a Evo se le paga por estar acá. Sí, con Snowden también. Es eso, la incongruencia de todo. Yo creo que esto terminó de decirnos en realidad lo que es la oposición endeble, frágil, doble moral y además si yo hubiera sabido que la propuesta es que consulten a los ciudadanos para ver a quién le dan el nombramiento, pues lo pudieron haber hecho en otros casos. Porque recordemos que Ebrard ya le había dado este nombramiento a Evo Morales en el 2010. Entonces, evidentemente, la molestia es ahorita porque están, pues, ardidos. Es la segunda como vez se que lo dice. declaran huésped distinguido. Sí, están enojados y enojadas. Y aparte, además, esta figura de huésped distinguido, ¿por qué se le dio también al expresidente de Perú? Pues es esta hermandad entre ciudades. La Ciudad de México representa una parte muy grande en el La mundo. capital como de América ciudad. Latina, para Es la muchos. capital de América Latina. Y es este acercamiento con estos otros países como de hermandad. Me parece que Claudia hizo lo que le correspondía hacer, como ya tuvo su oportunidad de hacerlo Mancera y como ya tuvo su oportunidad de hacerlo Ebrard cuando fue jefe de gobierno. Habría que ver qué tantos otros se han otorgado antes. A mí me parece que Evo se lo merece, entre muchas cosas, pero que también este es otro ejemplo de que utilizan cualquier cosita para jalarse y decir, es que no, es que es Evo y lo están haciendo mal, cuando en realidad lo que para mí es odio de clase. Bueno, 2 puntos y 2 contrapuntos. A ver, Ana Villagrán, doblemente huésped distinguido. Mira, no podemos hablar de discriminación. El tema contra Evo no es porque sea indígena y no es porque sea moreno. O sea, obsérvanos a muchos de nosotros, somos morenos. O sea, y hemos vivido la discriminación en carne propia. O sea, que no los confundan con este rollo de dominación de la 4T. O sea, no va por ahí. El tema de nuestro enojo con Evo es por la democracia en América Latina y por los antecedentes que no queremos que ocurran aquí en México. Morales violó la Constitución al buscar un cuarto periodo presidencial consecutivo. Lanzó un referéndum para que el pueblo decidiera y lo perdió. Después pidió a la Corte, violada por él, eso me empieza a sonar, en el caso mexicano, por ahí, para que anulara el resultado del referéndum con una interpretación constitucional que tomara como un derecho humano el poder participar por 4ª vez. Y una vez que esto ocurrió, fue el pueblo el que dijo que ya no lo quería como presidente. Si vamos a distinguirlo nuevamente, en el 2006 cuando le asignaron entonces esta primera insignia, no había hecho 2010. todo. 2010, cuando había hecho todo esto, Ok. no había ocurrido todos estos antecedentes que yo ya planteé. El Evo de aquel año no es el Evo de este año. Entonces, me parece que en este momento él viene como un delincuente electoral a refugiarse en México, porque en Bolivia no se quiso quedar a asumir las consecuencias de sus actos. Además, también lo dije, se pudo haber ido a Venezuela, si tanto les gusta el socialismo y todo ese rollo. Porque viene a México y la gente de izquierda lo está utilizando como una insignia que no nos beneficia a los mexicanos. La gente izquierda es el gobierno. Entonces, Encinas. Un delincuente electoral no cede a las presiones tanto internas como internacionales para repetir las elecciones. Un delincuente electoral gana por 0.56% y se aferra al poder y causa más de 150,000 muertes durante su sexenio. Muy diferente a la decisión responsable de Evo Morales. 1, de repetir las elecciones y 2, de que para evitar un derramamiento de sangre dimitiera del poder. Creo que hay una gran diferencia entre un presidente que tiene visión de Estado y uno que se aferró al poder y que le causó mucho daño a este país. Martín, tú estás en una posición intermedia. Sí. No, pero aparte también no me gusta estas comparaciones que hacen históricas con el exilio español o ya he escuchado varios, es que es el Allende del siglo XXI. A ver, no es Allende. Allende entraron las Fuerzas Armadas y lo mataron porque ahí hizo un acto de valentía que dijo yo no salgo de aquí porque salgo muerto. ¿No? Y entonces entraron al segundo piso de la moneda, lo sacaron y aparte él sabía que iba a morir. Cuando dice en el radio en la mañana en la Estación Nacional de Chile que el famoso discurso que es bellísimo, chilenos nos unimos como pueblo, etcétera, él sabía perfecto que se iba a morir. Entonces Evo no es Allende, ¿no? Y tampoco esto es el franquismo, lo que está pasando en Bolivia. Y sí es cierto que vinieron muchos exiliados españoles
muy connotados, nada más, nada menos fundaron el Colegio de México. Entonces, nada más no tratemos de simplificar toda la historia. También los chilenos fundaron el CIDE, por ejemplo, entre otros. No, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero estas simplificaciones históricas y decir que se parece, a ver, no. O sea, como análisis político, sí. ¿Por qué? O sea, como Porque, análisis ¿pero en qué momento político, lo no. estoy simplificando? Porque no es lo Estoy mismo la diciendo- guerra pero yo no de los estoy comparando. No, pero o sea, No los estoy comparando. no es lo mismo. Con Estoy Trotsky, diciendo que a hay lo una mejor sí. tradición, hay una tradición de pero no asilo y de existe, refugio. O sea, eso sí, pero no, o sea, dijiste la guerra civil dije y que los que republicanos vinieron aquí. siguen agradecidos. Claro, pero fue todo un éxodo, fue una política de supuesto. Estado. Claro, Muy pero si te distintas pones a naciones preguntarle a la muy oposición si diferentes. considera que los republicanos tuvieron que haber llegado y los Es que no les consideran lo parece grave la suficientemente violación a la honorables, pues yo democracia creo que que ocurrió no. en Bolivia. Ese es A el ver, tema, pues. últimos dos comentarios veloz y luego El Villagrán. tema es ese, ponerte a cuestionar quién sí es suficientemente digno de tener asilo en México. A mí me parece que Yo digo nos que hubiéramos Evo puesto sí. a pensar si los republicanos se lo merecían, si los chilenos se lo merecían o no. Ahora, también decir no es Allende y lo que sea, claro que el tema de las Fuerzas Armadas pues te suena a otros procesos que hubo en Latinoamérica. No estamos diciendo que fue exactamente al pie de la letra. Hay muchos que dicen que es Pero Allende, ¿no? a mí No sé. me parece que sí, el tema de avalar que las Fuerzas Armadas Yo lleguen, estoy diciendo que pues, está en lo hace correcto el ruido- gobierno mexicano. hace Nada más ruido al otro. hay que tener Pero- memoria histórica pero y más saber allá las de eso, diferencias. yo sí creo que tampoco puedes decir con tanta ligereza que el pueblo boliviano no está sufriendo. Yo ya no sé Yo si han sí dado dije la que está tarea de sufriendo, ver fue lo primero que dije aquí. videos, hay mucha Fue lo resistencia, primero están que golpeando dije aquí. indígenas. hay- Fue Sí, no, lo yo primero también que entendí dije. que Martín dice A que mí sí, no me bien por parece- el asilo, bien No, por pero que digo, lo tú pague. dijiste que lo que Fue pasaba lo en Bolivia primero que- no seguía y pasaba Claro que en Chile. sí. Pero fue Evo el Pero que a mí sí bueno, me fue parece muy Evo diferente el lo que que hizo salió a Sí, Allende. pero si te vas a poner a medir aquí, es que no, con esta vara medimos Allende y con esta podemos medir a Evo, no es lo mismo. Cuando No, la no, Corte- no, No, a cuando- ver, creo que cuando la Martín nada más Corte- dijo que no se comparara a Allende con Pues yo creo Evo que ya, sí se ¿no? puede Creo que la comparar única porque creo que para diferencia. eso es la historia. Ese es otro debate que podemos tener. Último Yo comentario creo de que la así noche es el del tema. fanatismo de la 4T, que no quiere observar justamente que esta es una lucha por la democracia en América Latina. Cuando Evo recibe el no de la Corte y recibe el no de la policía para seguir reprimiendo bolivianos, es cuando pierde el control de todo y cuando realmente muchos, solo basta observar los videos y las redes sociales, fueron los bolivianos, muchos ciudadanos los que dijeron, ¿Pero ya qué no te dijiste de queremos, la Evo. democracia, Y por de eso la salió presidencia corriendo. que se nombró Entonces, al final de cuentas, no, o sea, dijeron como nada. mexicanos ¿Reconoces va a a ser muy- va la a ser muy presidenta? difícil. reconoce a la Va a ser presidenta. muy No, es una difícil pregunta. que nosotros ¿Reconoces a la estemos- presidenta mira, ya está en rojo. a la que ¿Reconoces a se la proclamó presidenta? presidenta? A ver, pero contesta Dale. esta pregunta. ¿Reconoce a la presidenta? Yo no soy boliviana, no me corresponde. Ok. A Guaidó sí lo reconoce. Pues yo no la reconozco, es una soy de Brasil, usurpadora y solo es tengo una las culpas espuria. de una Eso sí brasileña. es una pero verdadera no me usurpadora. corresponde. Y tenía unos comentarios horriblemente Horribles. racistas y clasistas de hace algunos años. ¿no? Comparando con Muy mal. ritos, con Satánicos, ritos diciendo satánicos, que los las indígenas ceremonias no deberían indígenas. estar en las calles. No, pero bueno, qué horror. Vamos a una pausa. Regresando, consejeros, consejeras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 5 presentan su renuncia por considerar que el proceso de elección de la nueva ombudswoman de Rosario Piedra Ibarra restará legitimidad a las funciones de este organismo. Regresamos a Punto y Contrapunto.